Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Es una bendición ya poder estar nuevamente esta semana en un servicio más de nuestra iglesia. Saludar también a todos mis hermanos. Es un gozo, una alegría poder estar reunidos ya y teniendo esta bendición también, ¿no es cierto?, como cada semana de poder estar acompañados, sirviendo a la iglesia, sirviendo al Señor. Por una familia de nuestras iglesias, la verdad es que es una real bendición poder contar con tantos hermanos, ¿cierto?, de nuestra iglesia que se prestan también de buena voluntad para poder trabajar al Señor, para poder trabajar en su reino y para poder hacer de este servicio algo que sea también grato para todos nosotros. Hemos ido avanzando, hemos tenido semanas hermosas, buenas, ¿no es cierto?, de que todo está ordenado, todo tranquilo. Hemos tenido otras semanas con saltos y altos y bajos en términos técnicos. Hoy día estamos teniendo, gracias al Señor, otro momento, ¿no es cierto? Y esperamos que continúe de esta manera. Estamos bien, gracias al Señor. Así es que quiero invitarles ahora que tengamos un minuto para leer la palabra del Señor y para que luego meditemos algunos minutos en ella. Hoy vamos a continuar con nuestro llamado a la predicación en el Evangelio de Marcos. Así es que les quiero pedir que vayamos ahora a nuestras Biblias y ubique usted en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 20. Evangelio de Marcos, entonces, capítulo 4, de los versos 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30,
a 60 y a 100 por uno. Oramos. Padre, Señor mío, bendice este tiempo que vamos a estar en tu palabra. Señor, ayúdanos para poder cavar en ella, para poder pasar a través de ella, Señor, y ser afectados de buena manera, de tal modo que podamos traer a nuestro corazón entendimiento, a nuestra mente información y a nuestras conductas piedad. Señor, te lo agradecemos y te rogamos que sostengas al predicador y sostengas a cada uno de nuestros hermanos que está en sus casas mirando este video. Te lo agradecemos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos amados, estamos frente a una de las enseñanzas ya del Señor, siguiendo en nuestra línea con el Evangelio de Marcos, y hoy empezamos a ver ya algunas enseñanzas del Señor que tienen que ver con la declaración de cómo es que el reino del Señor se establece. Vimos antes cómo es que el reino del Señor también es predicado, y ahora estamos viendo también cómo es que el Señor empieza a explicar ahora de lleno el propósito de su predicación. Empieza a explicar algunas cosas que tienen que ver con la realidad que va a pasar, o lo que está sucediendo, o lo que va a suceder cuando la palabra del Señor sea predicada. Antes de esto, y la semana pasada, los que vieron el video, los que pudieron ver la predicación, se recordarán de que estuvimos hablando de cómo es que la palabra del Señor producía ciertas cosas en hombres, al punto en que algunos de ellos no la iban a recibir, y que estábamos hablando de ese pecado imperdonable, que era ese pecado cuando personas, habiendo estado expuestas a la Escritura, habiendo estado expuestas a la enseñanza del Evangelio, más tarde, por decisión personal, por convicción personal, deciden rechazarla, y entonces estas personas dejan de creer en el Señor, rechazan al Señor, y lo que decía la Escritura la semana pasada, lo que estábamos viendo, es que esto es equivalente a lo que nosotros conocemos ahora en el Nuevo Testamento como la apostasía. Y ese tipo de personas son las que finalmente, para ellos también, según lo dice el mismo libro de Romanos también, para ellos el entendimiento también les es cegado. Son personas que llegan a tal punto en que ya no quieren creer en el Señor. Y el Señor ahora está explicando y nos está introduciendo en una enseñanza que es muy archiconocida por todos nosotros. ¿Quién no ha escuchado de la parábola del sembrador? ¿Quién no ha escuchado, cierto, de esta enseñanza, o en una escuela dominical, o en alguna enseñanza, cierto, corta? Todo el mundo hemos escuchado de la parábola del sembrador. Y también decíamos la semana pasada de que no hay palabra del Señor que pudiéramos nosotros catalogarla como repetida o como una palabra de la cual ya conocemos todo. Y por lo tanto, cada vez que pasamos por ella vamos a encontrar enseñanzas, cada vez que hablamos de ella, el Señor va a producir frutos en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos hoy también, que la palabra del Señor produzca. Y tenemos frente a nosotros una parábola que en verdad es llamada comúnmente por las subtitulaciones, ¿no es cierto?, de la Escritura, es llamada la parábola del sembrador, pero sabemos nosotros que la subtitulación de la Biblia no es inspirada. La palabra es inspirada, pero los títulos de la Biblia no son inspirados. Y hago este comentario porque al leer la parábola, o cuando usted lee los versículos de la parábola, usted se va a dar cuenta de una cosa, que el énfasis de la parábola no está en el sembrador, sino que está en la tierra. El énfasis de la parábola describe básicamente dos o tres cosas. Describe la tierra donde es sembrada, describe los tipos de tierra que hay, y nos muestra a nosotros que los tipos de tierra dan 4 tipos de respuestas también distintas a la siembra. Tenemos entonces en medio nuestro una parábola que nos va a mostrar la realidad de lo que sucede cuando la palabra del Señor es predicada. Entonces, un acercamiento rápido a esto, para que lo puedan entender, y si hay algún niño que nos está escuchando pueda entender de inmediato algunos elementos que están dentro de esta parábola, y es que el asunto es que nosotros tenemos la parábola del sembrador que representa, ¿no es cierto?, varios elementos que nosotros podemos identificar. Primero, hay un sembrador.
Segundo, hay una semilla. Y tercero, hay una tierra. Tenemos estos tres elementos: la tierra, la semilla y el sembrador. Tenemos estos elementos que nos dan a entender a nosotros entonces de que juntos estos tres elementos producen una cosa, producen una actividad que se llama la siembra. No se puede sembrar si no hay un sembrador, no se puede sembrar si no hay una semilla y no se puede sembrar si no hay tierra. Estas cosas tienen que estar presentes en este proceso. Eso es lo primero que vemos. Entonces todos estos actores están presentes, pero la parábola se enfoca en una cosa. Y por ejemplo, vamos a poder identificar más tarde que cuando está hablando de la tierra, en verdad está hablando del corazón de las personas. Cuando está hablando de los tipos, cuando estamos viendo los tipos de tierra, en verdad son las respuestas de la tierra a la siembra de la semilla. Entonces, si uno lo quisiera parafrasear, uno podría más bien decir que tenemos 4 tipos de corazones con 4 tipos de respuestas distintas a la exposición que tienen de un sembrador con la semilla. Esto es importante, esta explicación es importante porque esto nos muestra a nosotros de inmediato el propósito de esta enseñanza. El Señor nos está mostrando la predicación, la evangelización, cómo es que nosotros llegamos a las personas con la palabra del Señor y cómo es que van a responder. Pero el Señor pone de manera magistral, como Él lo hace de manera tan sencilla pero a la vez profunda, saca la responsabilidad del sembrador y saca la responsabilidad de la semilla. La semilla es buena, el sembrador hace su trabajo, el problema es la tierra. El problema es la tierra. El problema no es el mensajero, el problema no es la semilla, el problema es la tierra. La tierra es la que tiene variantes que hacen que la semilla puesta por el sembrador tenga respuestas distintas. Y esto es que entonces nos da a nosotros a entender, queridos hermanos, que el asunto, cuando nosotros pensamos en la evangelización, cuando nosotros pensamos en de qué manera se puede predicar, porque en este tiempo incluso tenemos ansiedad porque todo el mundo conozca al Señor, pero está establecido en la Escritura desde mucho tiempo antes de que el mensaje del Evangelio no va a tener fruto en todo lugar, no va a tener fruto en todas las personas. Y a veces esto es una cuestión que nos cuesta a nosotros creer porque tenemos una idea de Dios siendo capaz, y por supuesto que lo es, pero Dios queriendo y haciendo todo lo imposible para que todo el mundo, ¿cierto?, llegue a la comprensión cabal del Evangelio. Sin embargo, aquí hay un ejemplo claro, que el Señor mismo lo está predicando, no es un apóstol, no es nadie, es el Señor el que está diciendo, miren, va a haber predicación del Evangelio, va a haber sembradores, va a haber semilla, pero van a haber respuestas distintas a la predicación del Evangelio. Va a suceder. Y lo que debemos considerar que cuando algo pase, y la proporción, fíjense cómo es 3-1, es decir, 3 personas, 3 tipos de corazones, 3 tipos de tierra rechazan y una sola es la que produce. Un tipo de tierra es la que produce. Entonces es una proporción muy grande de las personas que no llegan a dar fruto en el Evangelio y es una proporción muy pequeña de las personas que realmente dan fruto en el Evangelio. Y esto nos muestra a nosotros que la relevancia del Evangelio es total para nosotros los creyentes. La relevancia para este 1 de cada 4, ¿no es cierto?, que responden al Evangelio es vital que nosotros la podamos comprender. El problema no es el mensajero, el problema no es el mensaje, el problema es la tierra y la respuesta que ella tiene. Nosotros a veces tenemos la idea de que tenemos que predicar y hacer todo lo posible por llegar de distintas formas a todas personas. Y otra de las enseñanzas de esta parábola, como introductoria, es que el mensaje no cambia. Y es que el mensajero no cambia. El predicador es uno, el sembrador es uno. La semilla es una, el Evangelio es uno. La tierra es distinta, las personas son distintas. ¿Se da cuenta cómo ordenamos entonces el asunto? Esto entonces, si lo traemos rápido a una aplicación de la iglesia tendrá entonces que inventar métodos, formas, estrategias diversas, distintas a la predicación del Evangelio. Ya lo dice el apóstol Pablo, a Dios le plació convertir o transformar a las personas. ¿Por qué? Por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Tendremos que hacer otra cosa? No. Porque ya lo dice la parábola,
Ya lo dicen los apóstoles, el único medio para la salvación de las personas es la predicación. Y esto elimina un montón de problemas nosotros en nuestras iglesias o en nuestra manera de evangelizar, en nuestra manera de predicar la palabra. Tenemos que hacer estrategias, tenemos que hacer concesiones, tenemos que nosotros diluir el mensaje, tenemos que nosotros diluir el peso del pecado. No podemos. La semilla no se puede diluir. Tenemos que cambiar a los predicadores, tenemos que poner a alguien al más elocuente, tenemos que cambiar a este pastor fome, al pastor Ricardo, tenemos que poner aquí a uno más galán, uno más delgado, uno con mejor hablamiento, como diría alguien por ahí. No, el predicador es quien Dios designa que sea el predicador. Amén, así es. El sembrador salió a sembrar y lleva semilla. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que estableció Dios para la conversión de las almas. Entonces vemos de inmediato en esto una aplicación práctica y es que tenemos que el mensaje es uno, el sembrador es uno, ¿no es cierto? Que es el predicador, y tenemos entonces lo distinto que es la tierra. En el contexto de esta parábola, los 20 versículos que tenemos los podemos dividir de esta manera. En el primer versículo nosotros tenemos el contexto de esta parábola. El Señor nos muestra de qué se trata la parábola, qué es lo que está pasando en el contexto de la parábola. Versículo 2 al 9 vamos a encontrar la parábola, la historia. Versículo del 10 al 12 vamos a encontrar el secreto, el misterio, el propósito de la parábola. Y de versos 13 al 20 vamos a encontrar la interpretación. Es cómo el Señor explica lo que pasó con la parábola. Esa simple separación de los versículos nos va a dar también a nosotros ahora nuestra línea para poder hacer esta reflexión. Primero, el foco, versículo 1. El foco del Señor lo muestra en el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba ahí en tierra junto al mar. ¿Qué dice el Señor que hace al principio? Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Ya lo hemos dicho desde el verso 1 y creo que esto ha sido revelador para todos nosotros de la iglesia que hemos seguido la serie de Marcos, ¿no es cierto? Cómo es que tenemos nosotros a veces idea de a qué vino el Señor, y el Señor vino a hacer misericordia a los pobres, el Señor vino a hacer misericordia, vino a romper todos los esquemas, y nos pasamos muchos rollos con ese tipo de cosas. Decimos, no, el Señor era un revolucionario, era como un Che Guevara moderno. Decimos, no, el Señor es como decía alguna vez en algún chiste que decían que era como el Jesús buena onda, el que amaba a los niños, el que tenía... Y lo que vemos en la Escritura es que el propósito de la venida del Señor Jesús es otra. Él vino a predicar. Él vino a enseñar. Él tenía un foco y nosotros no podemos sacar a Jesús de ese foco, porque el foco de Jesús siempre fue la proclamación del Evangelio. El cristianismo, hermanos, es la única religión que podemos definir nosotros como la religión de la enseñanza, la religión de la proclamación, la religión de la palabra y de la palabra enseñada. La religión que nosotros tenemos, el cristianismo, no se entiende por el sentir. No somos de sensaciones, como otro tipo de religiones que lo que te dicen es, no sé, mira, siéntate acá y medita. No somos una religión de meditación. A nosotros cuando llegamos a nuestra iglesia nadie nos dice, mira hermano, ¿qué tengo que hacer para convertirme? Mira, siéntate acá y empieza a meditar en Jesús. O no nos dicen nosotros, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer ciertos ejercicios para entrar en conexión o para elevar nuestro espíritu. No. ¿Sabes lo que nos dicen? Ven a la escuela dominical. Escuela. ¿Qué nos dicen? Ven a un servicio un día jueves. ¿A qué? A escuchar la palabra. ¿Qué nos dicen? Ven a un servicio, ¿no es cierto?, de estudio bíblico, cuando empezamos a crecer. ¿Qué nos dicen? Ven a un discipulado. ¿Qué nos dicen? Ven a un culto de oración. ¿En qué estamos basando nuestra vida las iglesias evangélicas? En la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, tal cual se dijo en Hechos 1, tal cual el Señor lo manifestó en su ministerio, tal cual lo hacemos en nuestros días, tal cual lo hace la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. ¿Qué hacemos? Enseñamos la palabra. Lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles, lo hizo la iglesia primitiva,
Se hizo en la Reforma, lo hacemos nosotros. Esta es la religión de la predicación de la palabra, y el Señor Jesús fue el primero que hizo todo lo posible por predicar en todo lugar. El Señor predicó en privado y en público, según Mateo 1:11. El Señor predicó junto al mar con mucha o poca gente, como aquí en 4:1. El Señor predicó en una sinagoga o en una casa. El Señor predicó un día normal o un día de reposo, como en Mateo 1:21, como en la sinagoga, como en el 6:2. El Señor predicó en todo lugar. El Señor le predicó a toda persona, le predicó a ricos y a pobres, le predicó a sanos y enfermos, le predicó a gente educada y a personas simples, le predicó a niños y le predicó a adultos, le predicó a religiosos y le predicó a gente gentil, le predicó a personas poderosas y le predicó a gente común como una mujer samaritana. El Señor predicó en todo lugar, el Señor predicó a toda persona, pero lo tercero, hermanos queridos, es que el Señor predicó intencionalmente, tratando de producir cosas en las personas. El Señor predicó llamando al arrepentimiento, como en Mateo 4:17. El Señor proclamó la buena noticia del Evangelio, como en Lucas 4:19. El Señor enseñó cómo era un verdadero hijo de Dios, en Mateo 5. Y el Señor reveló misterios, como lo está haciendo ahora con nosotros a través de esta parábola. El Señor predicó en todo lugar. El Señor predicó a toda persona. Y el Señor predicó de manera intencional. ¿Sabes para qué? Para producir en las personas cambios. El Maestro, el Señor, es el Maestro de maestros por excelencia. El Señor es el que su motivación era que todos tuvieran una correcta, una buena, una definida comprensión de lo que era Dios y su reino. Él explicaba, Él corregía, Él desafiaba, Él inspiraba, Él motivaba, Él exaltaba a Dios y humillaba al pecador. Él humillaba al hombre y exaltaba al Creador. Él producía en las personas que todo aquel que venía a Él no se iba vacío. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no era un motivador. El Señor era un transformador de vidas a través de la verdad de la palabra del Señor. Y eso a nosotros nos debe llamar la atención de cómo estamos hoy comprendiendo la iglesia. Cuando personas a mí me preguntan cuál debiera ser el llamado principal de la iglesia, por supuesto que nosotros decimos la predicación. Pero si uno hace doble clic en eso, debiera ser que nosotros hagamos que las personas conozcan a Dios a través de la Biblia. Y eso no se puede hacer cantando coritos. Eso no se puede hacer. No se puede aprender teología desde la música. No se puede aprender, digamos, a Dios. Y cuando me refiero a teología no estoy hablando de seminarios, ni estoy hablando de cursos, estoy hablando de que alguien venga y se enfrente a la palabra y empiece a mirar la Escritura y empiece a aprender del Evangelio y empiece a mirar a Jesús y empiece a conocer su carácter y empiece a ver, como lo estamos viendo en Marcos, entonces Jesús lo primordialmente, lo que vino a hacer a la tierra fue predicar. Sí, hermano, fue a predicar. Queremos enfrentar a las personas a que conozcan el Evangelio. ¿Por qué hacemos discipulado? ¿Por qué nos esforzamos porque los jóvenes tengan clase? ¿Por qué nos esforzamos porque tenga cada persona una Biblia? ¿Por qué nos esforzamos por hacer devocionales y los enviamos y hacemos todo eso? ¿Saben por qué? Porque queremos que la iglesia conozca al Señor. La única roca en la que se puede fundar una casa segura es en la roca de Cristo y su palabra. Así es que tenemos ahí el primer punto, tenemos el primer acercamiento, y es que el motivo de la parábola es que el Señor está explicando nuevamente, está trayendo a nuestra memoria que Él le predica a todo el mundo cada vez que puede, y hoy lo está haciendo de nuevo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo segundo que tenemos entonces es la historia, la parábola en sí misma, la parábola que nos está hablando el Señor, la parábola que está exponiendo, ¿no es cierto?, que básicamente es una historia. Y para aquellos que no lo conocen, la parábola es una expresión, es un género, es una manera de contar cosas, es una manera, digamos, literaria, por decirlo de alguna manera, o una manera comunicacional de esos tiempos de poder expresar ideas. Y la parábola tenía un sentido. En la palabra griega, uno la puede dividir en dos, en para y bolé.
Y para es una palabra interesante porque para es alguien que está al lado, es decir, algo que está al lado. De ahí vienen palabras como paracletos, que es también la definición del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el que está al lado nuestro en términos figurativos, porque sabemos que vive dentro nuestro, pero es que está al lado nuestro guiándonos. Viene de esa palabra todo este sentido de saber que hay alguien que nos acompaña para volé. Y volé tiene el sentido de decir que algo se pone, se lanza o se une a otra cosa para estar al lado de otro. Entonces, básicamente, lo que vemos en la palabra parábola es que el Señor está hablando, está poniendo una verdad al lado de otra cosa para que cuando yo vea eso, yo pueda encontrar o no la verdad. Es decir, Él pone un cuento al lado de una verdad. Él pone una historia al lado de una verdad. Eso es, la figura. Entonces es esa, es poner una cosa al lado de otra. ¿Para qué? Para poder compararlas. Es como para hacer un contraste. Es decir, yo al ver esta imagen debiera ver cómo funciona esa verdad. Al ver la imagen yo veo cómo funciona la verdad. Y esa es la intención del Señor. Ahora, ¿cómo lo usa el Señor? El Señor lo usa de esta manera, poniendo al lado de una historia probablemente común para ellos. Recuerden ustedes que el pueblo judío en ese tiempo es una nación básicamente agricultora. Tenemos a Jesús poniendo una historia conocida por ellos al lado de una verdad profunda que algunos de ellos no conocen y que otros de ellos no van a conocer. ¿Por qué? La explicación está. Pero también podríamos aludir a algunas cosas que tienen que ver con el uso de las parábolas. El Señor lo hace así, ¿por qué? Porque una parábola es una cuestión sencilla, es una figura sencilla que permite mostrar o poner de relieve cosas profundas. El Señor usa la parábola porque es una manera fácil, que hasta un niño la puede entender. ¿Has visto un sembrador? Mira, el sembrador salió a sembrar. Mira, ¿has visto cómo siembran los sembradores? Sí, los sembradores salen a sembrar y hacen esto. Y el niño se va empezando a imaginar y puede imaginarse todo lo que está pasando hasta el momento que llega la explicación. Entonces la parábola es un recurso sencillo que muestra ideas profundas. Pero lo otro es que una parábola, al ser tan sencilla, también es memorable. Es recordable, es de fácil, digamos, se pega fácil a la mente. Y lo otro es que las parábolas también son intrigantes. Porque mientras está la historia, los espectadores están ahí, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo me empezó a contar una historia? Yo vengo a escuchar a un maestro de la ley y me sale con un sembrador salió a sembrar. Me está saliendo con una cuestión que yo nada que ver. Yo vine a un seminario y vine a una predicación de un hombre elocuente. Yo quiero que y me sale con una historia. El sembrador salió a sembrar. Entonces captó la atención, tiene a las personas preparadas y imagínense a Jesús en una barca. Yo recuerdo el tiempo que estuvimos ahí en una barca, probablemente con todo ese público alrededor, y el Señor empieza a hablar. Pero lo último es que las parábolas son una cosa simple, son memorables, son intrigantes, pero también el Señor la usó porque son altamente útiles para enseñar verdades a personas que no son necesariamente expertos en alguna materia. Son altamente útiles para enseñar verdades, en este caso, a gentiles no creyentes, a personas que no son expertas en la ley. Y el Señor la usó. Y una parábola se puede usar como cuando Natán fue donde David y le explicó, mira, rey, está pasando esta situación. E encubiertamente Natán va donde David y le dice, mira, hubo un hombre que tenía tantos animales y otro que tenía uno solo, y el que tenía muchos le quitó el que tenía uno. ¿Qué hacemos, Señor, con él? No, hay que enjuiciarlo. No, ese tal es un descarado. No, pues esa persona es digna de todo el rechazo y tráiganla porque lo vamos a enjuiciar. ¿Qué le dijo Natán? Eres tú. Wow. ¿Qué hace una parábola? Te atrapa. ¿Qué hace una parábola? Cuando la estás siguiendo, cuando caes en la trampa de la parábola, luego viene a ti la expresión y quedas preso de una idea que probablemente es contra ti mismo. Natán la usó con David, Jesús la está usando hoy también.
Entonces la parábola también, además de ser intrigante, ser pequeña, ser una cosa altamente enseñable, es intrigante, es una parábola sencilla, es memorable, es intrigante, es altamente efectiva, pero una parábola también es un instrumento de juicio. Y es como una respuesta al rechazo que vemos en los versículos anteriores de las personas. ¿Se acuerdan que la gente esta no quería a Jesús? ¿Y sabes qué? Llega un minuto en que si tú no quieres a Jesús, Jesús tampoco te quiere. Llega un momento en que si tú lo rechazas, va a decir el libro de Proverbios, el libro de Romanos, que Él lo entregó a sus pasiones. ¿Quieres vivir en pasión? Ok. ¿Saben cuál es el mayor juicio? Y en eso no hay una maldad del Señor, eso es justicia. Las personas lo que piden cuando no quieren a Jesús, ¿saben lo que piden? Piden libertad. Quiero hacer lo que yo quiera. ¿Saben lo que dice Jesús? Hazlo. El peor juicio que tiene una persona en el Evangelio es pedirle a Jesús que no esté con él. Porque ¿saben lo que va a pasar? Jesús te va a hacer caso, te va a dejar. Y cuando te deje, es que entonces empiezas a vivir lo terrible de un mundo sin Jesús. Empiezas a vivir lo terrible de un corazón sin el Espíritu Santo. Empiezas a vivir lo terrible de un corazón sin gracia. Y empiezas a vivir solo. Lo peor que le puede pasar a una nación es que se aparte la gracia del Señor de ellos. Lo peor que le puede pasar a un padre es que el Espíritu Santo no esté en su familia. Lo peor que le puede pasar a un hombre es que Dios lo deje a su juicio. Y el Señor está mostrando cómo esto es de terrible. Versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Hay un actor, un sembrador. Hay una acción, la siembra. Aquí tenemos nosotros la gracia del Señor porque vamos a ver que el sembrador sale a sembrar. El sembrador no discrimina, el sembrador no sabe hacer distinción, el sembrador sale a sembrar. Quienes predican la palabra la predican sin saber. Por el contexto nosotros sabemos que el sembrador está haciendo una acción activa y sin discriminación a toda tierra y la misma semilla. El sembrador no elige, el sembrador no discrimina, el sembrador no selecciona, el sembrador no aparta, el sembrador sale a sembrar. La tarea de la iglesia es sembrar con esperanza. La tarea de la iglesia es predicar la palabra. La tarea de la iglesia no es discernir, no es escoger a quién sí y a quién no. Por eso es que la palabra nosotros se la predicamos o a un borracho o a una persona rica. Se la predicamos a un doctor o se la predicamos a un simple obrero. Se la predicamos a todo el mundo porque el sembrador sale a sembrar. El sembrador lleva la misma palabra, es la misma palabra que le predicamos a un niño y a un adulto. Es la misma. Porque el sembrador sale a sembrar. A toda persona, en todo lugar. La diferencia no está en el sembrador de nuevo, no está en la semilla, la diferencia está en la tierra. Tenemos junto al camino, tenemos tierra que está junto al camino, vienen las aves cuando se siembra la semilla y se la comen. Tenemos otro tipo de tierra que está en pedregales, brota pronto, no tiene profundidad y muere. Tenemos otro tipo de tierra que está entre espinos, que crecen y la ahogan. Y tenemos buena tierra, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta tierra es una tierra donde se da fruto, donde la semilla crece, donde brota, pero además crece. ¿Se dan cuenta cómo las ilustraciones del Señor son tan hermosas? Es como una planta, que es pequeña, que tiene una semilla, que no sabe nada, es como un bebé en el Evangelio, que hay que enseñarlo, hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que hacer que florezca, pero no hay que dejarlo hasta que dé fruto. No hay que dejarlo hasta que dé fruto. Y esto es otro llamado a nosotros los predicadores, a nosotros los pastores, a nosotros las iglesias, al liderazgo de las iglesias, a la iglesia misma. Es un llamado para todos nosotros. ¿Cuándo termina la tarea o cuándo nosotros podemos descansar un poco de la tarea? Es cuando vemos un árbol nuevo, un creyente nuevo que empieza a dar frutos. Antes de eso hay que cuidarlos y tratarlos como niños. Por eso es que, hermanos amados, nosotros no subimos a nadie al coro siendo un recién converso. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo una semilla al sol. ¿Se dan cuenta cómo las cosas tienen explicación?
¿Por qué no ponemos a nadie como un jefe de coro o no lo podemos a predicar? Porque la iglesia, primero, no es una cuestión de cuoteo, no es de posiciones que vamos rotando porque a todos los tiene que tocar, porque no es una cuestión democrática, es una cuestión teocrática. Y en Dios, para poder ser usado como instrumento, tienes que dar fruto. Si no, más que un beneficio, te producimos un daño. Por eso es una obra de amor cuidar a un nuevo creyente y tenerlo en la banca. A veces hay personas que van a criticar y critican, ¿no es cierto?, el liderazgo de la iglesia o los pastores diciendo, bueno, pero es que aquí no hay amor porque no se le da oportunidad a los nuevos. Es que no les podemos dar oportunidad a los nuevos, no les podemos pasar la palabra a un neófito, no podemos hacer que alguien esté en un coro ni tocando un instrumento. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene que crecer. Tiene que sentarse, callarse y aprender. No es tiempo de hablar. Es tiempo de callar. Pero es que a mí me gustaría. Es que ni el apóstol Pablo lo hizo. Cuando él se convirtió, lo vimos ahora en Gálatas, ¿se acuerdan? 3 años. 3 años. Callado. Aprendiendo. Y Pablo era uno de estos cabezones que podía memorizarse o aprender no sé cuántas lenguas en un poco tiempo. Sin embargo, en cuanto al Evangelio, el Señor le dijo, ahora tú vas a saber lo que tienes que sufrir por conocerme. De estos 3, entonces podemos sacar como conclusión de esto, es que tenemos 4 tipos de tierras, ¿cierto? Y tenemos 3 tipos de tierras con 3 respuestas distintas o 3 respuestas malas, y tenemos un tipo de tierra con 3 respuestas buenas. ¿Se da cuenta cómo un tipo de tierra también tiene distintos tipos de respuestas buenas? Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los creyentes somos iguales. Que la gracia mía no es la misma gracia de otro hermano que probablemente tenga más gracia que yo. Y yo debo estar conforme con la medida que Dios me da a mí. Y no puedo pretender querer ser más que otro, ni puedo humillarme o auto-humillarme a ser menos que otro. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Usted es lo que es por la gracia de Dios, y otro hermano es lo que es por la gracia de Dios. Algunos al 30, otros al 60, otros al 100, pero todos somos buena tierra. No somos iguales, pero estamos en Cristo. Es lo que dice esto. Ahora viene el secreto. El secreto que lo tenemos básicamente en los versículos 10 y 12. El secreto de esta palabra, el secreto de este misterio, el Señor no se lo reveló a todo el mundo, sino que se lo reveló a unos pocos. El significado, el punto. Ellos estaban ahí preguntando, Señor, pero cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿De qué va? ¿Qué significa todo esto? Jesús, antes de mostrarle la interpretación o darle la explicación, ¿sabe lo que les da? Les da la motivación. Yo les voy a decir por qué lo estoy haciendo antes de explicarles qué significa todo esto. Y eso el Señor no lo hace con todo el mundo. Y aquí viene, versículo 11. Por favor, pon atención porque esto es lo más glorioso y lo más terrorífico que alguien puede escuchar a la vez. A vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Más, palabra importante, a los que están fuera, todo por parábolas. Esta declaración es la declaración que parte en 2, el reino del cielo y el infierno. Esta es la declaración que parte en 2, la mente del Señor en cuanto a lo que Él puede hacer con una persona en Cristo y lo que Él va a dejar de hacer con las personas que no estén en Cristo. A vosotros es dado el misterio, es dado a conocer el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, nótese que no es a los que van a estar, a los que ya están. ¿Cuáles son estos? Los que ya decidieron no creer en Jesús. No es que el Señor va a tomar de los que están y va a decir, ahora mira, te caíste, ahora te voy a sacar, no estás más. El Señor no tiene un club, el Señor tiene gracia para los que ya salvó y tiene desprecio por los que ya lo van a rechazar. Los que ya están afuera, ya están condenados. ¿Cuál es la condenación del mundo? Que el Señor vino y no creyeron en Él. Esa es la condenación. Pero aquí lo que vemos, para hablar un poco del acto de gracia,
Es un completo acto de gracia que muestra su amor para con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque a ti y a mí, piénsalo por favor, date 30 segundos en tu casa, en esta transmisión, para pensar de qué lado estás en este minuto. Y si tú estás del lado de los creyentes, el versículo 11 y la primera parte del versículo 11 es para ti. A vosotros es dado a saber el misterio del reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Te lo declaró Dios. Es un completo acto de gracia que Dios venga del cielo, se haga un hombre humano, se haga humano, viva en esta tierra, predique la palabra y hasta el día de hoy te llegue a ti y hoy te esté diciendo, hoy nos esté mostrando que esto es lo que el Señor hizo con nosotros, nos da a conocer su reino. Dios toma la iniciativa, Dios lo hace, Dios lo preserva. ¿Sabes lo que somos nosotros? Receptores de gracia, simples beneficiarios, simples repositorios de la gracia de Dios. Esto debe mostrarnos a nosotros cómo es que el Señor ha tenido piedad de nuestras vidas hoy. Porque los que están fuera, su camino es terrible. No porque estén ciegos, no porque no puedan oír. ¿Sabe por qué? Porque viendo, ven, pero no perciben. Oyendo, oyen, pero no entienden. Y esto es inexplicable. Y esto nos duele terriblemente, pero es una realidad. El Señor es más duro todavía y es como que si ya nos enterraran un cuchillo, pero ahora lo que hicieran es apretarlo aún más y darlo vuelta y retorcerlo, cuando dice, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Versículo 12. Para que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Esa es la triste historia de quienes están fuera de la gracia de Dios. Pero tú, hermano, tú estás en la primera parte del versículo. Tú eres de estos que Dios ha rescatado para que conozcan, para que vean, para que viendo vean, para que oyendo oigan, para que puedan entender, para que no sean condenados, para ser perdonados sus pecados, porque tú puedes invertir todo lo del versículo 12 para ti, y sería algo como sigue, para ti y para los que queden, para los que hoy están escuchando esta transmisión, para los que están escuchando esta palabra, para que viendo vean y reciban, para que oyendo oigan y entiendan, para que no estén en esclavitud, sino que se conviertan, para que les sean perdonados sus pecados. Si hoy estás escuchando aquí, Dios quiere producir estos buenos frutos en ti. Dios te está mostrando, hermanos, la realidad, y esto debiera hacernos saltar de gozo a nosotros, los hijos del Señor, saber que podríamos haber estado en el lado equivocado, saber que podríamos haber estado en otro aspecto de esta parábola. Pero estamos en la gracia, estamos siendo salvos, entendemos, se te predica y tú entiendes. ¿Cuántos testimonios he escuchado en estos cortos 2 años de estar en este ministerio y estar en esta amada iglesia? Hermanos que se han acercado y me han dicho, pastor, estoy entendiendo la palabra. Yo digo, qué bueno, porque eso es un signo de que estás en la gracia de Dios. Pastor, pero me cuesta tanto, pero estoy entendiendo un poquito. Da gloria a Dios porque Dios te está salvando. Dios te está haciendo una obra en ti. Dios está produciendo frutos. No sabemos, al 30, al 60, al 100, da lo mismo. Estás en la gracia de Dios. Y el propósito del Señor no es hacerte una persona experta, es hacerte un hombre salvo. El propósito del Señor no es hacerte un profesional exitoso en esta tierra. El propósito del Señor es hacerte un siervo de su gracia y un hombre que pueda ser un habitante del reino celestial. Hermano, la parábola del sembrador no debiera más llamarse la parábola del sembrador. Debiera llamarse la parábola de la tierra, de la buena tierra.
de la tierra que está escuchando en este minuto. Y si tú estás escuchando aquí y hoy, hasta hoy, nunca has querido recibir al Señor, te invito a que lo hagas en arrepentimiento. Te invito a que vengas al Señor, a que abras tus oídos, a que busques arrepentimiento, porque si estás escuchando, te digo, es un indicador de que Dios te está buscando, de que Dios quiere algo contigo. Y si estas simples palabras de un predicador, de un sembrador más, como tantos que el Señor ha contratado, que salió a sembrar y tiró hoy día la semilla, en esta tierra del internet, en esta tierra de Facebook, en esta tierra que está a través de estos medios de comunicación, y tú estás ahí escuchando, por favor, responde al llamado, responde al Espíritu Santo, responde a la gracia de Dios, responde en fe, pero también en arrepentimiento. Ven a los pies de Cristo, busca, y Dios te dará, porque Dios es bueno y misericordioso con todos los que se arrepienten y vienen a sus plantas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Te invito a que oremos por la paz.